¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Un nuevo fin de semana, estamos en un nuevo fin de político. Daniel Lara ya se está acomodando en sus controles, en su sitio de mando, en su puesto de batalla. Y aquí vamos a volver con el ritornelo de la semana pasada. La semana pasada, para quienes no lo vieron, cosa que dificulto porque ustedes son un público muy consecuente, un público que siempre está haciendo el seguimiento de lo que nosotros decimos. La semana pasada, el señor Daniel Lara en la ñapa cargaba, o no cargaba, el señor Daniel Lara hacía notar la aparición del libro de Mike Pompeo, que a quien Daniel ha rebautizado pues como Pompeo Porón Pompero. El Porón Pompeo, a propósito de la forma como las revelaciones supuestas, que no son tan revelaciones, porque la revelación tiene algo, que cuando la revelación es primera vez, o sea, es cuando tú dices, coño, descubrí la luz, tuve una Claro, revelación. no se pierde la virginidad dos veces, aunque muchos quieran. Exacto, la pérdida de la virginidad es una revelación, porque es una experiencia que estás inaugurando, pues es heurística, es una cosa donde viene. Heurística, pero Dios mío, mira los niveles a los que ha O llegado sea, este la programa. heurística es que tú vas descubriendo algo que no conocías, porque si ya lo Por eso es conoces, que no yo, lo descubres. por eso es que yo Entonces, les digo, Pompeo, suscríbanse a Patreon para que escuchen más de estas disertaciones filosóficas de Neomar Hernández. claro, entonces Pompeo salía a hacer unas afirmaciones, así sí lo podemos catalogar, que mucha gente designaba como revelaciones. No pueden ser revelaciones porque son cosas que ya se han dicho. Por ejemplo, el tema de si la oposición o no servía en Venezuela, el tema de si Trump estaba dispuesto o no a ir más allá con el caso de Venezuela, etcétera. Esta semana digo que esto es como el ritornelo porque por muchos años, Daniel, 4 años, y los dedos de mi mano me alcanzan a dejar contar, se nos había dicho que a Venezuela, y en el caso de la oposición venezolana, en el caso de Guaidó, lo apoyaban no sé cuántos países y Estados Unidos, eso es un apoyo bipartidista, y Trump y Biden, eso no va a cambiar, eso porque el hombre de la administración Trump y Biden es Guaidó, nos guste o no nos guste, es el que tenemos, eso. Bueno, y nosotros decíamos que eso era de la boca para afuera, ¿sí? Porque nosotros decíamos, mira, en Pero realidad qué buena la invitación que hace Rafael Poleo, de verdad. este es el hombre de Venezuela, porque no hay otro, y bueno, con eso tenemos que batallar. Claro, tiene muchas limitaciones, es medio analfabeto, pero no importa, porque eso es lo que hay. Y entonces, bueno, decíamos, mira, eso para mí es pura paja. O sea, aquí a este tipo le sacaron la banqueta hace rato. A este tipo lo tienen agarrando solo hace rato. Lo pusieron a pagar plantón hace rato. No, ¿cómo tú vas a decir? Ahí están los críticos. Ay, pero mira, ahí está el pronunciamiento. Lo recibieron en el State of the Union. Y vaina, especialistas en el State of the Union. Todo el mundo cuando Trump y la vaina. Y los especialistas de State of the Union de Caucahuita. Y ok, perfecto. ¿Qué ha pasado esta semana, Daniel? Fueron unos señores a trabajar como buenos cristianos, practicantes de la jornada laboral de 8 horas, en el edificio donde funciona la Embajada de Venezuela en Washington. Y hay un edificio también en Nueva York. Y cuando estos señores fueron atrás, le dijeron, no, usted aquí no entra. No, pero que usted aquí no entra. Han desalojado a lo que quedaba de la representación disque diplomática de Guaidó de los edificios administrativos de los Estados Unidos, de Washington y de Nueva York. Eso acaba de conocerse. Eso pasó el lunes y lo acaba de publicar Bloomberg al final de esta semana. Nosotros estamos grabando el jueves, un poco más adelantado. O sea, Pero estás hablando de la embajada donde estaba Vecchio. que ya no la tenía Vecchio, porque acuérdate que ¿qué pasó? Ahí es donde está la clave del asunto, querido amigo. A Vecchio, cuando sacan a Guaidó,
a Vecchio, Vecchio entrega el cargo, porque acuérdate que Vecchio es hermano siamés, porque vienen de Voluntad Popular, esos son espaditas, pues, juegan ahí, llave. Entonces, cuando el hombre entrega el cargo, dice, bueno, ¿qué pasa? Hay que designar uno nuevo. Y ponen a otro señor ahí, Blasi, creo que era el apellido. Y el señor no logra tomar posesión. ¿Sabe lo que le dijeron? Le dijeron a Blasi, es que usted no lo ha designado nadie. ¿Quién lo ha designado usted? Si usted viene de qué. Usted lo designó aquí en la realeza. Usted no es... Vecchio sí, Vecchio venía de un presidente y tal, de un presidente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta movida que hubo con Guaidó, donde se decía, bueno, ¿qué tal? Que van a seguir reconociendo. Nada, chicos, pura paja, ya le sacaron la silla, ya no, ni siquiera los gringos, que son los que más han embarcado en esto, han reconocido a lo que quedó de las exequias del gobierno interino en los Estados Unidos. Ya, ahora sí se acabó la película, compadre. Ahora sí. Nos informa una de nuestras queridas Dinora, una de nuestras queridas suscriptoras, que Fernando Blasi es del partido de Manuel Rosales El Nuevo Tiempo y que ya actuaba como presunto agregado comercial de Vecchio. Eso de agregado comercial a mí me suena mejor negociante. Estoy seguro, ¿verdad? O comerciante, depende. Comerciante. Hay una canción de Cheo Feliciano, de su disco Feelings, que se llama Comerciante del Amor, que se lo dedica del amor. a una prostituta. Mujer, comerciante del amor. Coño, pero Daniel. Entre perfumes y licor. De vez en cuando lloras y nadie sabe. Ahora, ¿cómo quedamos nosotros, Daniel Lara? O sea, yo quedo, mira, a mí, como dice la canción de Lavillo, a mí me quedó la cara donde mismo la tenía. Yo no sé tú. Yo no cobro por esa embajada. Yo no cobro por ninguna embajada. Si yo hubiese querido cobrar por alguna embajada, me hubiese ido, después de graduado de licenciado en estudios internacionales, a concursar en ese servicio exterior maldito, a que me estuviesen en una embajada deshaciéndole el coro al régimen. Y yo nunca me presté para eso porque yo ni siquiera quería ser diplomático. Esa vaina no me interesaba. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo queda él? El ridículo ese que fue para allá y no lo dejaron entrar. ¿Cómo queda Vecchio? ¿Cómo quedan todos? ¿Y cómo quedan todos esos imbéciles que hicieron el papel de estúpidos durante todo este tiempo diciendo que, bueno, que Guaidó era la ñemetriana y el Mapuel del Mondongo, porque el tipo lo recibieron en el Congreso? Aquí cada quien que vea qué carajo hace. Yo lo que sé, chicos, yo lo que sé es que aquí hay algunas preguntas que hacer y que la gente de alguna manera debería empezar a hacérselas. ¿Dónde está el origen de todo esto? O sea, el problema fue que creyeron en Guaidó. Fue que creyeron en los Estados Unidos. Fue que creyeron en Trump. O es que decidieron creerle a quien le vendiera mejor el embuste. Yo creo que aquí hay que revisarse. O sea, cuando una persona, por ejemplo, y esto es una cuestión que uno lo aprende ya, cuando uno ya llega a cierta edad. Yo voy a cumplir 43 años, cumplí 42 en agosto, ya me falta menos para cumplir los 43. Este es mi año 43. Entonces uno va pasando el tiempo y uno empieza a entender algunas cosas. Número uno, una cosa que me ha enseñado mi querida amiga Nitu Pérez Osuna. Nitu Pérez Osuna me dice, ya yo no aguanto un enemigo más. Ya hice enemigos suficientes. Entonces, la meta es no seguir haciendo más enemigos, porque ya tengo suficiente. También, otra gran amiga, querida Alexa Chercia, le mando un abrazo, hablando de otro tema, me dijo también una cosa. ¿Tú sabes lo que significa ya a estas alturas, cuando uno ya pasó la barrera de los 40, perder amigos? O sea, y hacer amigos, porque pierdes amigos y entonces sales a hacer amigos nuevos. Y entonces para hacer un amigo nuevo tú tienes que echarle el cuento desde el principio tuyo. Contarle quiénes son tus padres, de dónde vienes tú y tal. No, y cultivar claro. Como las matas. Bueno, y ni te cuento claro. Del amor. O sea, pero eso de hacer un amor nuevo a los 50. Esto no quiere decir que uno no va, que uno va a ser amigo de todo el mundo, aunque sea malo, o que uno no va a ser nuevos amigos porque ya yo tengo unos amigos viejos. No se trata de eso, se trata de uno entender cuáles son los orígenes y cuáles son los finales. Que hay momentos en que tú tienes que terminar con algunas cosas y hay momentos en que no. Que hay momentos en que tienes que parar y hay momentos en que tienes que seguir. Cuando una persona tiene varias relaciones de pareja que nunca... O sea, tú no puedes estar permanentemente echándole la culpa a que no. Es que yo me conseguí esta pareja y entonces no me gustaba tal cosa, no le gustaba tal. No. Es que él no quiso. O sea, siempre la culpa es del otro. No tiene que haber algo, ¿verdad? Claro. En uno que
las relaciones de pareja, en el caso de las personas que sienten la necesidad de una relación de pareja y no se les da y tienen mucho y suman mucho fracaso, bueno, tienes que revisar, bueno, ¿qué es lo que he hecho mal? O sea, ¿qué es lo que estoy manejando yo mal? Lo mismo deberían hacer los que andan enamorados de politiqueros. Yo lo he dicho hace muchísimo tiempo, esta frase mía está patentada. El que se enamora de politiqueros se enamora solo y lo engañan siempre. Porque el politiquero lo que le interesa es hacer su politiquería, no le interesa cumplir con la palabra nunca jamás, porque por eso es un politiquero. Entonces, ¿cómo es posible? Y yo en estos días cuando salió de nuevo a la palestra pública esta plaga monumental, este bataracio de 1000 cabezas que es Arias Cárdenas. Entonces la gente puteando a Arias Cárdenas. Bueno, Arias Cárdenas es uno de esos personajes que es repudiado, concita la unidad de la mayoría de los venezolanos, porque es repudiado tanto en el chavismo como en la oposición. Es un guiñapo. Es el bagazo. Que es como la canción, que yo no sé, en el chavismo no escucharon la canción de Blanca Rosa Gil, Bagazo. Yo no recojo andrajos ni bagazos. Bueno, a él lo recogieron siendo un bagazo. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? Coño, pana, si tú creíste en Arias Cárdenas en el 2000, te vinieron con los mismos argumentos con Rosales en el 2006 y volviste a creer. Te vinieron con la misma paja con Capriles en el 2012 y volviste a creer. Te vinieron con la misma paja con la salida. Te vinieron con la misma paja en las elecciones del 2015. Te vinieron con la misma paja con Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional. Después te vinieron con la misma paja con Guaidó. ¿La culpa es de ellos o la culpa es tuya que estás creyendo en quien no debes? Coño, pana, hay que poner a funcionar la cabeza. O sea, no puede ser que la culpa sea del político. No, la culpa es tuya que le das poder. Porque si tú no creyeras en ellos, ellos no hicieron lo que le da la gana contigo. Entonces, aquí lo que la gente tiene que hacer, es revisar la argumentación. Y sobre todo los argumentos que utilizan para defender sus puntos, que a mí me causa muchísimo ruido. A mí me causa muchísimo ruido que la gente sea capaz de defender a sus politiqueros siempre con los mismos argumentos, sean chavistas o sean opositores, siempre cuidando al líder, como si fuese su papá, como si fuese su mamá, como si fuese el taita. No, mi líder no fue, a él lo tienen engañado. No, eso no fue lo que él quiso decir. No, lo que pasa es que tú le tienes rabia. No, lo que pasa es que tú le tienes envidia. Bueno, él puede hacerlo porque tiene derecho. Bueno, él es rico de cuna. Bueno, él no necesita robar. No, a él no le interesa eso, a él le interesa es la historia. No, que a ella no le interesa tal cosa, a ella lo que le interesa es lo otro. Cuando tú empiezas a ver esa argumentación, te das cuenta que el problema no son los politiqueros, sino la sociedad que los engendra. Porque esos bichos no son extraterrestres. Chávez no bajó en un platillo volador. Chávez no llegó de la nada. Chávez lo que hizo fue aglutinar toda la excrescencia de la sociedad venezolana que se había puesto al relieve en los últimos 20 años del sistema anterior y que había llegado a una fase de descomposición y dentro de esa descomposición lo llevó a la fase de putrefacción y eso es el chavismo. Yo no sé cuánto va a durar esto. Fíjate tú, Daniel. No sé cuándo va a terminar. Pero de lo que sí estoy seguro es que estamos en medio de un proceso histórico que tiene un principio y que tendrá un final. Y no sabemos qué viene después, porque la historia no es una cosa lineal que uno pueda predecir, porque si así fuese, sería muy fácil. Lo que yo sí sé es que esto va a tener un final. Y que ese final, por supuesto, va a ser, como siempre en la historia de Venezuela, drástico, dramático y probablemente va a dejar a muchos por fuera. A muchos los va a liquidar y a otros les va a permitir no solamente sobrevivir, sino perdurar hasta la próxima colada. Porque se van a mimetizar con el nuevo sistema. Porque de alguna manera, bueno, son sobrevivientes. Hay gente que es como las cucarachas, pues, a la bomba atómica le sobreviven. Sí. No, y otros que tienen capacidad de estar, porque no todo es malo. Hay gente que ha perdurado. Hay familias dedicadas al trabajo y a la producción que han perdurado y que han estado allí siempre, ¿no? Claro. Hay gente que tiene más historia que la República de Venezuela. Llegaron antes. Tú te revisas unos apellidos de gente notable vinculadas a la actividad empresarial en Venezuela
y te consigues a gente que mantuvo su presencia para bien y para mal desde antes de la llegada de la República. Y allí hay gente notable y gente detestable, pero es un hecho, están allí. Claro. Entonces, para bien y para mal, además hay otras instituciones. Aquí ha pasado todo lo que ha pasado y hay unos bichos malísimos y unos bichos no tan malos, pero ya está la iglesia. Aquí ha pasado todo lo que ha pasado y hay una gente detestable y algunos honorables, pero ahí están las academias. Aquí ha pasado todo lo que ha pasado, pero siguen estando allí organizaciones dedicadas a la caridad dentro de lo civil y lo religioso y eclesiástico. Ahí están, bueno, las hermanitas de los pobres, ahí están las asociaciones mutualistas, ahí están asociaciones particulares de beneficencia públicas y privadas en distintas partes. O sea, eso está allí y es casi que pasan las épocas y eso allí sigue estando. Ahora, ¿qué podrá ser, ¿no? De Venezuela en el futuro? Si esto sigue como va, yo siento que podría ocurrir, bueno, si Venezuela se sigue vaciando y se queda el territorio, si un territorio se queda vacío y el territorio tiene recursos, va a haber quien lo ocupe. Y como en efecto está ocurriendo. O sea, cuando tú ves a las fuerzas guerrilleras colombianas y bandoleros de todas partes del mundo ocupando territorio venezolano, lo están ocupando prácticamente sin resistencia, porque no hay nadie, salvo las tribus que en algunas regiones están siendo, bueno, asesinadas y desplazadas para la explotación minera. Hay zonas que están francamente vacías, y al estar vacías no hay quien las reclame. Y si llega un grupo guerrillero, la gente dice, bueno, yo me voy de aquí total, para lo que sirve. Y eso de alguna manera sigue ocurriendo. ¿Qué va a hacer del territorio antes conocido como Venezuela? Va a terminar siendo, como dice Agustín Blanco Muñoz, un ex país, quizás. No sabemos. Tú mencionabas algo sobre lo que el estudio histórico nos da o nos arroja para terminar estos ciclos, estos procesos. Y tú decías una cantidad de cosas donde una que es destacable es que hay grupos de poder que logran mimetizarse o logran sobrevivir porque simplemente o son muy hábiles o tienen demasiado poder como para que simplemente un cambio de gobierno les cambie a ellos el estatus. Pues entonces el estatus de ellos está prácticamente labrado. No hay manera de removerlo. Entonces esa gente sobrevive al tiempo, sobrevive a las circunstancias. Pero hay otro elemento, a propósito bien clave de Blanco Muñoz, que tú no quisiste mencionar quizá porque, bueno, porque te parece muy, muy duro decirlo. Yo lo voy a decir. Y es que no está descartado que el final de esto, la ruptura, que es como se podría bautizar esa circunstancia, ese acontecimiento histórico, no esté exenta de dosis de violencia, porque lo he estado antes. O sea, la violencia es el desencadenante. No, es que yo no lo dije no por pudor, sino porque lo doy por sobreentendido. Yo eso no lo tengo que decir. Es que estos procesos nunca son pacíficos. Porque además Blanco Muñoz ha asumido, fíjate, como todo su estudio de la historia es el estudio violento de la historia, porque es una variable. Claro, de la historia violenta. Los testimonios es una variable, o sea, 200 años de una matanza intestina. De una violencia que no cesa, de una violencia que no cesa. A veces esa violencia es guerrillera, a veces es caudillista respecto del dilema centralismo o federación, esa violencia a veces... En los últimos 100 años ha sido institucional. A veces institucional tiene que ver con que la violencia está instalada dentro del Estado venezolano y que esa violencia permea de distinto modo en las distintas capas socioeconómicas venezolanas. Fíjate pero que yo hoy, cuando ya no queda poco tiempo, fíjate tú esta cosa de la violencia, ¿por dónde va? Yo grabé un testimonio con el Gato Briseño. Tuvimos una conversación que, por supuesto, te podrás imaginar, o sea, la verán, ¿no? Todo lo que hubo en esa conversación. Pero el Gato Briseño me hace una revelación que yo sabía que él venía de Acción Democrática. Lo que yo no sabía es que el Gato Briseño cuenta que él antes de llegar al chavismo, él rompe con AD porque a él, y esto por supuesto no lo dice, esto son mis palabras, la violencia institucional que había lo despojó, y esto es una de las cosas terribles que yo no me cansaré de decir. Por eso es que te digo, de la descomposición del sistema anterior es que viene esto. El señor era miembro de Acción Democrática en Monagas, enfrentado al poder de Alfaro. ¿Tú sabes lo que significa eso?
Para empezar, un suicida, ¿no? Suicida. Un suicida, ese sí es un suicida. Bueno, el señor estaba en Caicara del Orinoco, su pueblo natal, se convirtió en un líder juvenil y todo aquello, y él se anota en la plancha de los renovadores contra los ortodoxos de Alfaro y ganan en el municipio, y Alfaro le desconoce el triunfo. Y ellos se van a protestar, y cuando protestan, los secuestraron. Los cayeron a palo, se los llevaron para la policía, los guindaron de un palo y todo aquello. Es decir, los sometieron a tortura y todo aquello. Y en medio de todo eso, él cuenta cómo empieza una guerra interna dentro de la violencia institucional. El fraude electoral, la violencia política en Venezuela tiene un apartado fundamental que es el fraude interno dentro de los partidos. Cuando los partidos empezaron a robarse entre ellos elecciones, se marcó el destino de la democracia, porque si se roban entre ellos, ¿qué queda para los demás? Así entonces, del alfarismo ladrón de elecciones, del acta matavotos, terminan convirtiéndolo en este tema de lo desmarmático, o sea, de aquello viene esto. Entonces, todas esas cosas, de alguna manera, Neomar, ya para concluir y no quitarle más tiempo a tu programa, todas estas cosas, a lo que concluyen es a lo mismo que yo siempre concluyo. El chavismo no es otra cosa que la excrescencia de la sociedad política venezolana previa. Y estamos en la fase de putrefacción. No sabemos hasta cuándo dura, pero en esa estamos. Mensaje final de este programa es que lo lamentable, y yo intuyo que es lo que está aconteciendo en este momento, es que la gente dice, ok, el chavismo me mintió, me ha mentido 23 años. La oposición me estoy dando cuenta que me mintió, pero ¿quién me quedaba como esperanza para que no me mintieran? Los factores internacionales. ¿Quién me quedaba? O era Trump, o era Biden, o era la Unión Europea, lo cual es muy difícil, ¿no? Creerle a Borrell, un tipo que es socialista además. Pero bueno, la gente decía, no me como lo que tengo en casa, voy a comerme el cuento que me venden desde afuera. Bueno, el cuento ha comenzado a deshilacharse y ya miren por dónde va. Lo narrábamos al principio de este episodio con lo que ha sido el devenir de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos bajo el gobierno de Juan Guaidó. Por cierto, aparte de esto, los venezolanos en los Estados Unidos, porque me consta, uno de nuestros suscriptores así nos los ha hecho saber, que ni chavistas ni de oposición, ninguna de las quienes se arrogan la representación supuestamente diplomática de Venezuela y consular de Venezuela, le resuelven los problemas a los venezolanos que tienen pasaportes vencidos, un rollo mayúsculo. Vamos a despedirnos por esta ocasión. Nos encuentran en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Así nos apoyas y nos ayudas a seguir haciendo este contenido. Nos vemos en la ñapa, en el canal de Daniel, y nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.